Dos. Hola, muy buenos días a las personas que están en el momento conectadas. Bueno, les damos como primero que todo la bienvenida a este espacio de sesión de preguntas y respuestas sobre el Fondo para la Equidad Racial ERA. Nos encontramos hoy aquí. Mi nombre es Daisy Mendoza, gestora de audiovisual, y estamos con David Melo, que es asesor audiovisual también en este momento del fondo y de Manos Visibles. Em, en principio, para nosotros es muy importante como contarles un poco sobre el fondo antes de entrar como a esta parte como de preguntas específicas, contarles qué significa, pues no solo como la apuesta del fondo como tal, sino cuál es la importancia que nos lleva, digamos, también como a crear este fondo audiovisual para la equidad racial. En principio, pues la premisa que tenemos como para este fondo es que lo étnico es universal, voces negras e indígenas que transforman el audiovisual colombiano. Es importante pues resaltar que ERA es un fondo que pues además que es para la equidad racial, busca impulsar un cambio sistémico en el acceso al financiamiento o a la financiación para el audiovisual étnico en Colombia. Lo que queremos con este fondo es fortalecer estas narrativas pues diversas, estas narrativas representativas, que muchas veces digamos también no encuentran como formas de terminar sus películas, estas narrativas que muchas veces digamos como que se crean, pero no llegan, digamos, a un término, muchas veces no llegan a salas o les es difícil poder terminar estos proyectos, que además tienen un enfoque étnico, un enfoque afroindígena. Entonces es por esto que, digamos, este fondo se crea con una idea de incidencia para cambiar el audiovisual colombiano, para escribir un nuevo capítulo y para poder ayudar a estas transformaciones sistémicas. Un poco para hablar de este fondo en sentido de los términos de la convocatoria en específico, nosotros digamos como que en principio el número de proyectos que se van a beneficiar de este fondo va a depender de los montos adjudicados a cada proyecto. Entonces digamos como que esto se verá también en el sentido del avance de la convocatoria. Y digamos de cuántos proyectos se postulen específicamente en este primer año, que pues es nuestra primera convocatoria del Fondo Vera. Para el 2025, el fondo dispone de un monto máximo de 600 millones que van, digamos, como que a cofinanciar todos estos proyectos cinematográficos colombianos que están entre largometraje documental o largometraje de ficción. Estos proyectos deben ser liderados por personas indígenas o personas afrocolombianas y que además también es muy importante que estas personas también y sus historias tengan esta perspectiva de fortalecer esta idea de la equidad racial en el cine. Como dije anteriormente, pues digamos como que estos tipos o sea, los tipos de proyectos que buscamos está dirigido a producciones o coproducciones que estén en etapa avanzada de desarrollo y financiación, o sea, ya tengan guiones consolidados y tengan fuentes de financiación ya parcialmente definidas, que ya estén más por encima del 40% en su fuente de financiación, y también pueden participar proyectos que hayan terminado el rodaje o que estén en producción en este momento y que buscan, digamos, como que recursos para postproducción o que se encuentren en lanzamiento. O sea, ya hayan terminado su postproducción y busquen recursos para el lanzamiento de sus largometrajes. Em, es muy importante también comentar como nuestros criterios de evaluación, que de todas maneras ustedes podrán encontrar en la página web del fondo y en específicamente en el documento de convocatoria, porque cada proyecto en cada una de las etapas, tanto en la producción, la postproducción y el lanzamiento, tiene un criterio de evaluación específico. Pero digamos, también es muy importante que vean también la solidez y la viabilidad financiera del proyecto. Es uno de nuestros criterios de evaluación como más fuertes, que su proyecto tenga un deck de inversión, tenga una viabilidad con su plan de promoción y con su plan de lanzamiento. Cada proyecto, así el proyecto esté en producción, esté en desarrollo avanzado, debe tener este plan también como de lanzamiento, este plan de promoción, pues por lo menos digamos como teniendo un acercamiento en principio.
Es aquí, digamos, en el documento de convocatoria, cuando pues lo puedan revisar, van a encontrar los compromisos y declaraciones generales de los postulantes beneficiarios, como digamos, como que específicamente estos compromisos de que deben pues abstenerse de cambiar. En un ejemplo, a la persona o a las personas que ejerzan la dirección del proyecto, deben notificar si hay algún cambio específico en el proyecto, digamos como que cambie también su estructura técnica y su estructura artística. Entonces, digamos como que aquí van a poder encontrar los 10 compromisos específicos para su proyecto y también las restricciones que, como ellas en general, es que no consideramos postulaciones enviadas después de la fecha. También que las postulaciones que no cumplan los requisitos van a ser rechazadas y que pues digamos como que no se permiten o no permitimos la postulación de personas extranjeras en específico. Em, Digamos como que de los requisitos específicos de la convocatoria, ya hablamos de que es para proyectos de largometraje, de ficción o de documental. eh, y en este caso, la duración mínima para los proyectos de ficción es de 80 minutos y la duración mínima para los proyectos de documental es de 52 minutos. El formato de rodaje es libre y digamos si se encuentran en cualquiera de las fases, pueden aplicar como ya había dicho anteriormente, a producción, postproducción y lanzamiento. También tenemos una lista como de festivales seleccionados o también, digamos, para los que están en etapa de lanzamiento o puede ser también en salas o en plataformas. Este es uno de nuestros requisitos más importantes y es el componente afroindígena. En este explicado, digamos, como también desde la generalidad, quienes tengan los cargos de dirección y guión deben reconocerse como indígenas o afrodescendientes, así también como el mínimo del 60% de los cargos, tanto artísticos como técnicos. Ustedes encontrarán en el documento de convocatoria el acuerdo en el decreto 535-2021, en donde en la explicación del Ministerio de Cultura van a encontrar una lista de los cargos específicos de los que estamos hablando cuando hablamos de cargos técnicos y cargos artísticos, para que ustedes puedan ver la diferenciación de esto y también las opciones, digamos, que tengan en su equipo de cuántas personas deben ser. En la opción uno, un ejemplo, está el director, que es un director colombiano, el autor del guión o el adaptador, un actor protagónico, dos miembros del personal artístico y tres técnicos. En este caso, todas estas personas se deben reconocer como personas afrocolombianas, negras o indígenas. Em, y digamos como que también pueden encontrar en la opción 2 en el caso de un director extranjero, esto es para largometraje de ficción y lo mismo para largometraje documental. En la opción uno es el director, dos miembros del personal artístico y un técnico. Em, Esto en el caso de los cargos de personas negras, de personas afrodescendientes e indígenas. Para las empresas participantes, esta convocatoria es específicamente para empresas o personas jurídicas, o sea, para productoras audiovisuales o empresas audiovisuales que tengan 12 meses de constitución al momento de presentación y que sean titulares de los derechos de guión del proyecto. También es muy importante que la empresa, digamos, o la productora audiovisual que se lance en el momento de la convocatoria ya tenga desde antes o con anticipación un crédito en un cortometraje o serie de televisión o web o un largometraje. em, y digamos como que ya hayan participado o ya hayan hecho proyectos anteriormente. Este mismo requisito lo vamos a pedir para el director del largometraje que se está presentando en su momento. Y también, digamos, como que sentido de los requisitos que igual van a poder leer como con más profundidad o acercarse mucho más cuando ya puedan acceder al documento de convocatoria y leer cada uno, es el procedimiento. El procedimiento realmente es muy fácil. En principio, pues de que es fácil que se puedan acercar a la página, puedan leer, digamos, como que toda la información que se encuentra en esta página que les estoy compartiendo en este momento que es Fondo Audiovisual era.manosvisibles.org. Aquí van a poder encontrar la descripción del fondo que buscamos específicamente y las fechas, que la apertura es el 27 de febrero y el cierre el 27 de marzo. Aquí se pueden encontrar el link para postular, donde van a ir a este formulario, donde está toda la información y también el documento de convocatoria, donde irían a este
digamos, a este documento en donde está ya mucho más generalizada toda la información de la convocatoria. Después de hacer esto, em, les llega, digamos, como después de su postulación, un correo como de confirmación con el cumplimiento de los requisitos, ya posterior a su postulación, posterior al cierre de la convocatoria. También solicitaremos aclaraciones o subsanaciones y pues digamos como que tendrán una fecha específica para el envío de correcciones. Em, y después de esto, el jueves ya 10 de abril, publicaremos los proyectos aceptados y daremos como ya un paso al análisis de proyectos por parte pues, de los evaluadores. Asimismo, igual acá podrán ver como todos los pasos. em, Porque digamos como que es importante también que sepan que con esta fase que tendremos, también a los proyectos preseleccionados o seleccionados tendrán que presentar un pitch con unos evaluadores externos y con miembros del comité ejecutivo del fondo. Y después de este pitch, que se realizará entre el martes 3 y miércoles 4 de junio de este año, que será pues un espacio de 20 minutos en donde ustedes hablarán de sus proyectos y tendrán como este también acercamiento a las preguntas que les puedan hacer. Ya después de esto se hará como la selección final y publicaremos los proyectos beneficiados el 5 de junio del 2025. Para la aplicación, también que todo el contenido de la aplicación lo encuentran en este documento y en el formulario, es importante que tengan varias cosas a la mano, digamos como que varios documentos. Es muy importante que ustedes antes de entrar al formulario puedan leer que en la parte superior van a encontrar un link que se llama formulario de práctica, porque este formulario no se guarda y solo puede ser diligenciado desde una cuenta de Gmail. Y en este formulario de práctica van a encontrar todas las preguntas que están en este formulario para que puedan tener sus documentos a la mano. Entonces, estas, digamos, como cosas específicas, es en principio la sinopsis del proyecto, la ficha técnica, la carta y un video de motivación, un argumento, el guión, el tratamiento de su proyecto. Esto pues digamos como que se diferencia el guión para proyectos de ficción y el tratamiento para proyectos documentales. La nota del director, videos del proyecto. En esta línea de videos del proyecto, ustedes se pueden ir por tres líneas dependiendo en qué etapa se encuentra su proyecto. Es decir, si su proyecto está en etapa de desarrollo avanzado, pueden irse por la parte del teaser o pues que es la misma etapa de la producción. Si su proyecto está en postproducción, se van por la línea del primer corte y si su proyecto ya está terminado, se van por la línea de lanzamiento. Además, también de eso deben tener a la mano el cronograma, presupuesto, plan de financiación, plan de promoción y lanzamiento para todos los proyectos y para todas las etapas. Van a encontrar también ahí una lista de documentos legales que podrán ver como para que también deben adjuntar al formulario. Y digamos como desde la información general, esto es un poco la información de cómo funciona em, el Fondo Audiovisual para la Equidad. Ustedes en este documento van a poder encontrar ya toda la información disponible, las disposiciones generales y también cómo va a ser la formalización de la selección del proyecto como tal. Para continuar, vamos a poder ver cómo las preguntas que ustedes nos vayan dejando en específico y pues irlas respondiendo para que quede como claridad del proyecto y pues digamos como que ustedes también puedan tener la claridad en el momento en que vayan a hacer su postulación. Entonces, nos pregunta Alfred, si tengo un largometraje ya rodado, ¿puedo postularme a postproducción y lanzamiento o solo a una etapa? Em, bueno, Alfred, si digamos como que si tienes pues el largometraje ya rodado, bueno, primero también es importante si a estas dos etapas de postproducción y lanzamiento entendería que te vas a lanzar con el mismo largometraje. Digamos como que acá algo que se puede mirar es importante que tú te lances a una etapa, pero que igual digamos como que puedas dejar como claridad de que tu proyecto uno pues ya terminó la
la postproducción o ya tiene una postproducción avanzada y que también, digamos, como que dentro de tu nota de intención o dentro de como que esta nota o esta información que vas a poner del largometraje, puedas ampliar a que también, digamos, algo que buscas en el proceso de tu largometraje es lanzamiento. Pero que todavía de pronto no has terminado la postproducción. Pero como tal, el proyecto pues debes lanzarlo a una de las etapas, igual Eh, dejando la claridad. Daisy, sí, digamos, yo entiendo la pregunta que hace el señor Alfred Robinson en el siguiente sentido. Él ya terminó rodaje, pero está aspirando a postproducción y promoción. Entonces, sí, él puede presentarse a esas dos etapas. Y en el caso de esa película, lo que tendría que presentar es un primer corte de las tres opciones que estamos teniendo y puede presentar un presupuesto y un cronograma para postproducción y lanzamiento para las dos etapas. Sí, sí, digamos, Alfred, no sé, cuéntanos si te quedó como claro la respuesta, pero sí, digamos como que ahí ya, igual leyendo como la información puedes encontrar como el documento de convocatoria, como la información general. También creo que es importante que sepan esto, creo que son paréntesis dentro de la pregunta de Alfred, y es que las productoras pueden presentar máximo dos proyectos. Entonces, digamos como que también, pero dos proyectos diferentes. También que creo que es importante como que lo tengan en cuenta y que eso también se encuentra en el documento de la convocatoria. Leyendo otra pregunta de Jan, dice, ¿qué pasa si se aplica con un proyecto que al momento de la convocatoria no tiene gran parte de su presupuesto, ni siquiera el 30%, pero que a lo largo de los meses puede conseguir una parte de ese presupuesto gracias a otras convocatorias? Sí o sí debemos de aplicar teniendo ya un presupuesto pactado. Esto lo digo más para un largometraje en desarrollo. Una pregunta de Jan Hurtado. Bueno, Jan, es importante, digamos, como que sepas que este fondo es un fondo de acompañamiento, o sea, como para poder terminar los proyectos, porque digamos como que también hay diferentes como cuestiones, digamos, dentro de nuestros requisitos, que por eso pedimos que los proyectos estén por encima del 40% de su financiación. Uno, porque uno de los tiempos específicos para terminar el proyecto, de tanto desde la producción, la postproducción como el lanzamiento, es un año. Es decir, apenas se adjudique el fondo a cada uno de los proyectos, las personas tendrán un año para poder terminarlo y sabemos que los procesos de financiación o de conseguir estos recursos se demoran mucho más, muchas veces dependiendo las otras fechas de las convocatorias y también por específico, pues por los montos. Como hablábamos anteriormente, tenemos 600 millones para esta primera convocatoria y digamos como que entendemos también, digamos como se dé la adjudicación, que en muchas ocasiones los presupuestos van a necesitar, los proyectos van a necesitar más presupuesto. Pero es importante que ya tengan un monto establecido para que este presupuesto que nosotros les demos, lo que les ayude es a catapultar su proyecto y a estar más cerca de la finalización. Y pues si es en caso de rodaje, del rodaje. Sí, yo ahí te complemento también un poquito, Daisy. Sí, es una de las apuestas más complejas de este fondo y es que sí estamos buscando proyectos con un nivel de gestión tanto del guión como del plan de financiación un poco más alto que el 30%. Entonces, lo que recomendamos es terminar el desarrollo del guión, terminar el desarrollo del plan de financiación y presentarse en siguientes convocatorias. Tenemos la ilusión de lograr financiar por lo menos una siguiente convocatoria del fondo para el 2026. Así que, pues, es difícil para proyectos que no tengan el guión con un cierto desarrollo y el plan de financiación con un cierto desarrollo, competir contra los proyectos que sí lo van a tener. Entonces, sí, sí, sí es un tema, digamos, crítico de este fondo. Exacto. Bueno, ya nos comentas también por los comentarios y quedó como un poco clara la respuesta a la pregunta. También Manuel Díaz Polo nos pregunta, para proyectos en fase de desarrollo, ¿hay que tener un porcentaje específico asegurado de financiación? Que bueno, como que es en la misma línea de la pregunta que respondimos ahorita, en sentido que igual
dándole como de pronto pues ampliando la información, sí es muy importante, como mencionaba David, es uno de los retos de este fondo y pues también pues esperamos que los proyectos pues ya estén por encima de un 40% de financiación, con otras convocatorias que no tienen que ser específicamente nacionales, pueden ser convocatorias internacionales, coproducciones, alianzas o demás, pero que ya tengan un presupuesto asegurado. Angie Castiblanco nos pregunta, buenos días a todos, quisiera saber si aplicar a esta convocatoria es compatible con aplicar al FDC. ¿Existen restricciones o requisitos específicos en caso de recibir financiación de ambas fuentes? Bueno, Angie, como desde esta pregunta no existe ninguna restricción. Si, digamos, tú aplicas al FDC y, digamos, ganas la convocatoria del FDC, pues ese es un presupuesto ya asegurado, que también seguramente necesitará o sea, como un presupuesto que lo apalanque para que tú puedas terminar tu proyecto. Entonces, realmente para nosotros que te presentes al FDC y que puedas ganar el FDC, pues nos parece, digamos, como también más bien un aliciente como para que tu proyecto se pueda haber fortalecido por el fondo ERA y pues para nosotros también, digamos, como que poder revisar ese presupuesto que ya tienes. Es decir, con el FDC, con el FDC o con ningún otro fondo hay una restricción específica. Ustedes pueden lanzarse a cualquier otro fondo internacional, nacional o el Fondo de Desarrollo Cinematográfico o tener digamos como que un tipo de coproducción también que les dé un presupuesto y pueden aplicar al fondo ERA. Jul nos pregunta, tengo una consulta, nuestro proyecto está a la espera del documento en la sesión de derechos de autor. Sin embargo, la página de derechos de autor ha estado demorada con el documento. ¿Esto nos impide, entendiendo que es problema de derechos de autor y no de nosotros? Eh, Tal vez ahí te ayudo. Esta es una pregunta que hace el señor Jules James Núñez. Eh, Ese es un requisito bien importante, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que encuentren una gestión. Nosotros podamos hablar también con la dirección, pero es un documento bien importante para nosotros. Es uno de los requisitos claves de esta convocatoria. Sí, listo. Bueno, Jul, también coméntanos si igual de todas maneras siempre es importante como intentar tener como la mayoría de los documentos al momento de presentar la convocatoria. Rentería, director, nos pregunta, ¿el fondo también aplicaría para largometrajes que su guión esté en etapa final y que esté listo para pasar a producción? Em, en este caso sí, digamos como que el desarrollo avanzado es que tengan guiones avanzados, o sea que digamos como que sus guiones ya están en etapa final, pero recuerda también que esta etapa final del guión debe venir con esta etapa también de financiación. Eso es lo que, digamos, como que en este caso nosotros traducimos como la producción o el desarrollo avanzado. Son guiones que estén en sus últimas etapas, o sea, que ya hayan pasado por primera versión, segunda versión, y ya tengan como la versión que ustedes van a rodar, pero que además ya tengan, digamos, como una financiación que los acerque a su rodaje, al rodaje, digamos, del proyecto en específico. Em, Jan Hurtado Gómez nos pregunta, una vez se done el fondo a los proyectos, ¿estos recibirán asesoría en guión, producción y exhibición? Esta es una, digamos, como que, bueno, nosotros desde la convocatoria, nuestra intención es que apenas, digamos, como que los proyectos reciban la donación, podamos, o sea, como que podrían en algún momento tener algunos acompañamientos a algunas de estas fases o algunas de estas etapas. Esto también dependiendo del proyecto y dependiendo de las necesidades del proyecto. Es decir, si el proyecto está en producción y lo que, digamos, como que de pronto requiere, se pide o se necesita es desde producción, es algo que se estudiaría con el comité ejecutivo y que se decidiría dependiendo la necesidad del proyecto. Y ahí tal vez vale la pena complementar, Daisy, que en la pregunta nos están preguntando por diferentes momentos. Eh, el momento de la escritura, el momento de la producción y el momento de la exhibición. En general, no tenemos previsto para este fondo acompañar proyectos en la etapa de escritura. Eh, Tal vez ahí, no sé si ya podemos empezar a ir anunciando
que una de las apuestas que tiene Manos Visibles para este año es, es reforzar la línea de desarrollo de escritura, pero lo haríamos desde un programa paralelo. Entonces, para los que sienten que todavía están en desarrollo de guión, que todavía están buscando financiación, creemos que vamos a salir muy pronto con una buena noticia para ese tipo de proyectos, que son la mayoría. Es que vemos muchos proyectos, muchos demandando de Manos Visibles un apoyo en etapa de escritura y desarrollo del modelo financiero. Entonces, eso lo tenemos contemplado, pero no para los proyectos que entren a este fondo. Los que entren a este fondo, estamos esperando que el desarrollo del guión esté bastante más avanzado, que puedan ir rápidamente a gestionar la financiación que les falte y que alcancen a hacer el rodaje en el primer año, la postproducción en el segundo año y el lanzamiento en el tercer año. O sea, este es un fondo de máximo 3 años para los proyectos que están en desarrollo, para máximo 2 años para los proyectos que ya rodaron, van a tener un año para postproducción y un año para el lanzamiento, y los proyectos que ya están en postproducción tendrán un año para el lanzamiento. De manera que para asesoría de guión, este fondo no tiene previsto un trabajo muy fuerte en asesoría de guión. Tampoco estamos tan seguros de que logremos hacer asesorías en producción y en circulación. Va a depender mucho de los montos y del estado de los proyectos, pero es así, pues quedó abierta en la convocatoria la posibilidad de acompañar estas dos etapas: producción, postproducción y eventualmente el lanzamiento. Exacto. Entonces, sí, recuerden, digamos, como que es muy importante tener en cuenta las etapas, que también, volviéndolas, pueden encontrar tanto en la página web como en el documento de convocatoria. Y también ahí pueden encontrar o sea, qué significa estar en etapa de producción, qué significa estar en etapa de postproducción y en lanzamiento y qué se necesita y qué se requiere para cada etapa. Ana María Jessie nos pregunta cómo funciona la cadena de derechos si yo no soy la persona jurídica, pero soy la productora principal. No sé, David, si me quieres como eh, con esta Sí, pregunta. sí, claro que sí. Eh, un saludo a Jesse. Básicamente la cadena de derechos debe estar en manos de la empresa productora. Entonces, nosotros siempre diferenciamos en estas convocatorias y por eso también en esta, digamos, no va dirigida a personas naturales, sino a personas jurídicas cuyo objeto sea la producción audiovisual y que puedan estar en un porcentaje alto de propiedad de afros o de indígenas, y que además tengan los derechos o la cadena de derechos. Entonces, en ese caso, lo que deben hacer en este tiempo que tienen hasta la postulación, recuerden que solo tenemos 4 semanas hasta el 27 de marzo, es desarrollar toda la cadena de derechos en la productora. Para la fase de rodaje, pues no estamos pidiendo sino los derechos del guión, pero recuerden que para los que ya rodaron o para los que ya postprodujeron, pues sí vamos a estar mirando cómo está el estado de la cadena de derechos, sobre todo los que son más críticos en la etapa de lanzamiento, que son los derechos de las músicas, de la sincronización de toda la película. Esto normalmente se tiene ya hacia el final, o sea que en realidad para los que están para rodaje, lo crítico es los derechos del guión. Sí, listo. Igual también coméntanos, Ana María, si quedó como clara la pregunta. Lucas Silva nos dice, ¿cómo se reconoce una persona como indígena? Bueno, Lucas, es muy importante que al momento de leer la convocatoria puedas ver que uno de los requisitos más importantes, pues además de que el director, el guionista y el guionista del productor sean personas negras o indígenas, afrodescendientes o indígenas, también parte del 60% del personal artístico, que igual está como desglosado también en la lista del ministerio. Pero entonces también digamos como que una de las, uno de los papeles importantes que pedimos para el autorreconocimiento es o el documento de autorreconocimiento que se expide por el Ministerio del Interior o un documento pues también digamos como que es pedido por o una como organización como
que los pueda como reconocer, digamos, a los que ustedes pertenezcan, a un cabildo, que los pueda reconocer, un cabildo al que pertenezcan, que los pueda reconocer como personas negras, afrodescendientes o indígenas. Son documentos que se piden de las personas tanto del equipo como del productor, director y guionista, en el caso específico, y que lo van a encontrar en los requisitos. Terciopelo Negro nos pregunta, ¿la financiación puede ser en especie? Es decir, si ya finalicé el guión y tengo una empresa que me aporta los equipos, ¿se cuenta como financiación? Digamos como que en este caso sí, digamos como que, o sea, teniendo en cuenta los planes de financiación en sentido de cómo pueden funcionar, pues igual eso es un recurso. También digamos como que los equipos aún así no te estén dando como el dinero en una convocatoria o como te lo podrías ganar en el fondo en específico. Es un recurso de todas formas que está dentro del plan de financiación, o sea, el alquiler de los equipos. Entonces, si esto es algo que tú ya tienes asegurado, que además tienes la carta ya asegurada o el convenio que vayan a hacer con esta otra productora que te dé los equipos, en donde se asegure que estos equipos se van a dar para el proyecto que van a rodar, esto entraría dentro de los recursos que ya tienes. Sí, ahí tal Carlos, vez me... te comple Dale. disculpa, te complemento con algo muy pequeño. Pues, la respuesta es tal cual tú lo has dicho. En esto solemos ser los fondos pues muy rigurosos. Entonces una recomendación pues a revisar con cuidado los precios de la certificación, como la validez de la certificación. Sí es muy importante, claro que los aportes en especie son muy bienvenidos. Normalmente pues estaremos muy cuidadosos en revisar en el análisis que hace Manos Visibles de los documentos que requiere la convocatoria, pues que la información que ahí se consigne sea verídica, que corresponda a las dinámicas usuales de la producción audiovisual en Colombia, en términos de precios, en términos del tipo de equipos. Y lo mismo haremos ya una vez, si este proyecto ya resultara beneficiario, en la etapa de ejecución haremos lo propio, revisaremos pues, que efectivamente estos equipos entraron al proyecto y que entraron dentro de los precios pues, usuales que este tipo de producciones, eh, mm, los precios que se cobran para este tipo de producciones. Sí, digamos como que, bueno, también como que es importante como ampliar, igual también como que toda la información la puedes como encontrar también en el documento de convocatoria. Rayson Velázquez nos pregunta, ¿qué pasa si la organización es fundación que ya ha realizado proyectos como Abre Cámaras, por ejemplo, pero no es una productora de cine per se? Bueno, en este caso, Raizen, es muy importante que igual la organización con la que cuentes tenga una personería jurídica. Digamos como que nosotros estamos buscando como productoras audiovisuales u organizaciones audiovisuales, que también digamos dentro de su línea de qué hacer, que esté también como dentro de su root o dentro de sí, como su quehacer como persona jurídica, esté la línea audiovisual como pues una línea como importante o clave como para tener en cuenta. Entonces, digamos como que igual si ya han realizado como proyectos y demás, y dentro de su línea tienen como esta línea audiovisual, pues pueden participar. Igual no sé si quieres ampliar algo ahí. Sí, este es un tema que sale mucho en este tipo de convocatorias y pues en el diseño de manos visibles ustedes ven que no hicimos una restricción para que sean productoras audiovisuales sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, pues son bienvenidas de diferentes formas jurídicas mientras se trate de personas jurídicas. Tal vez lo que sí hemos visto en la experiencia de muchos años es que esto casi que no es una recomendación, es una reflexión, porque pues como les dijo Daisy, el fondo está abierto a SAS, a sin ánimo de lucro, a corporaciones, todas son bienvenidas mientras en su objeto social esté claramente determinada la producción audiovisual. Eso sí es importante. Vamos a revisar el certificado de Cámara de Comercio, el RUT, y debe estar dentro de las actividades de la organización, claramente la producción audiovisual, y además estamos pidiendo experiencia sobre esa organización. O sea, esa organización nos tiene que dar una trayectoria, esa trayectoria se mide, tiene puntaje por parte del comité evaluador
y pues claramente está relacionado con proyectos audiovisuales que se hayan producido anteriormente y además un requisito específico de la productora es haber producido por lo menos un cortometraje, una serie, un largometraje. Uno de los tres y debe presentarse un enlace hacia esa producción audiovisual. Si hay algo en la redacción en donde nosotros sí nos estamos imaginando un mayor número de proyectos beneficiarios de este fondo en una figura con ánimo de lucro. Esto puede no pasar, o sea, pueden en un momento dado ganar solamente fundaciones, pero normalmente la explotación de este tipo de películas, de este tipo de proyectos, la explotación de los derechos, se vuelve mucho más difícil cuando uno no es una productora, una SAS. Se vuelve difícil las negociaciones con los canales, con los circuitos de exhibición, con las plataformas, porque lo que regresa a la fundación no se puede invertir, digamos, no es una ganancia, sino se reinvierte en la fundación. Entonces, normalmente, pues muchas de los proyectos audiovisuales se hacen más en productoras audiovisuales. Esto casi que es más una recomendación, casi para el futuro, porque para esta no hay tiempo de generar experiencia para una SAS si no la tienen, tenemos solamente 4 semanas. Entonces, la respuesta es la que dio Daisy. Yo hago esta reflexión más pensando como en el futuro y como de cuidado de ustedes también como organizaciones sin ánimo de lucro que se van a presentar, porque, digamos, este tipo de proyectos genera una dinámica dentro de la fundación que no siempre, digamos, exige un cuidado con los contadores, con los asesores tributarios, con los asesores legales, porque sobre todo para la etapa en donde ya empiezan a mover la película en los canales de televisión, en el caso de documentales, en las salas, en el caso pues, de la ficción, pues es lo más normal, o en el caso del streaming, si tenemos la suerte de que la película documental o de ficción llegue al streaming, pues normalmente los contratos con fundaciones se vuelven un poquito más, no sé, hay algo dentro de la dinámica del sector audiovisual que tiende a facilitar la situación tributaria sobre todo y la situación contable en el caso de las empresas productoras audiovisuales. De todas maneras, la recomendación más importante también, y qué pena que me alargué con esta respuesta, Daisy y todos, es revisar la ley 397 del 97, ahí les pusimos los artículos, son el 42, el 43 y el 44, que definen todas las condiciones en que la ley colombiana reconoce una empresa audiovisual colombiana. Y recuerden que también se pueden hacer coproducciones y las coproducciones también son un poquito más fáciles si se hacen en empresas SaaS que si se hacen sin ánimo de lucro. Pero la respuesta a la de Daisy, sí puede presentarse con una empresa sin ánimo con una organización sin ánimo de lucro, siempre y cuando cuenten con la experiencia, cuenten con la propiedad mínima exigida por la convocatoria y cuenten con una obra audiovisual anterior que puedan presentar como parte de los requisitos de la convocatoria. Listo. Bueno, Alfred Robinson nos pregunta, ¿la tarjeta de la OCC-RE funciona como certificación para los raizales? Digamos como que en este caso sí nos parece como muy importante que podamos, digamos como que en el cumplimiento como de la convocatoria y de los requisitos específicamente que tenemos, podamos seguir con el certificado del Ministerio de Interior. De todas formas, digamos como que con el proceso, con el equipo, digamos, legal, nosotros como que hemos revisado como, pues, digamos, como las opciones específicas para este proceso de autorreconocimiento, pero sabemos que el documento expedido por el Ministerio del Interior, pues es un documento que se da como em, a todas las personas que pues lo soliciten, que se autorreconozcan y bueno, que digamos como que puedan cumplir como todos las indicaciones. Entonces, en este caso sí es muy importante que se puedan lanzar con el del Ministerio del Interior o con el del Cabildo u organización que también, digamos, como que los autorreconozca y los certifique. Em, Terciopelo Negro, eh, Terciopelo Negro nos pregunta, para efectos de esta convocatoria, ¿una organización que fue ganadora de Aurecámara puede ceder los derechos a una productora para que presente el proyecto?
No sé, Eh, David, sí también. pues lo usual dentro del sector es obviamente que haya pues se puedan ceder los derechos. Lo que no se puede ceder es la experiencia, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. Yo no estoy muy al tanto de qué es Abrecámara. Daisy, ¿tú me ayudas con eso? Daisy, te estaba preguntando, porque no estoy muy seguro de a qué se refieren con el tema de Abrecámara. ¿Eso es Ok, qué? sí. No sé si de pronto Terciopelo Negro nos puedas, como porque la pregunta pues nos dice, una organización que fue ganadora de Abre Cámara puede ceder los derechos a una productora para que presente el derecho, para que presente el proyecto, perdona. No sé, de pronto, no sé si nos puedes de pronto ampliar un poco la pregunta, porque pues digamos como que en este sentido, de pronto nosotros no estaríamos en esa línea del proyecto de Abre Cámara, o sea, como que no tendríamos como una función ahí. Y esto lo tendría que decidir como desde Abre Cámara o desde el contrato o convenio que hayas firmado con ellos, pero que con tal de que ustedes tengan los derechos o desde Terciopelo Negro tengan los derechos del proyecto, pues se pueden presentar al fondo. Entonces, si quieres, cuando nos amplíes esa pregunta, la volvemos a poner, a preguntar aquí para que la podamos responder. Ángela Jiménez Cano nos pregunta quiénes son las personas juradas. No sé, Ángela, si de pronto nos quisiste decir las personas jurídicas. Mm, Em, si es así, o, dime. sí. Personas jurídicas, bueno, es empresas, organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Sí, esa, pues supongo que puede ser por ahí. No, te quería recomendar que tienes una pregunta arriba de Carlos Mera para que la revises. Listo. Que Em, ya pasaste por todos los que están alrededor de Carlos y saltaste la pregunta que él te hace. Listo. La pregunta de Carlos es, ¿el documento de derechos de autor puede estar en trámite al momento de aplicar el fondo? En principio, como le contestábamos, creo que era, bueno, se me olvidó a quién. En principio, nuestra expectativa, como está escrita hoy la convocatoria, es que debe estar el documento ya tramitado. De todas maneras, si persiste esta dificultad o esta demora de tiempo, seguramente podríamos expedir algún tipo de nueva disposición, la tendremos muy en cuenta, pero hoy, como está hoy escrita la convocatoria, ese trámite debe estar ya hecho ante derechos de autor. Listo, Carlos. Nos esperamos que haya quedado como claro. Rayson Velázquez pregunta si mi proyecto obtuvo financiación mediante una fundación, igual se puede presentar a través de mi productora y cuáles son los documentos que validan los créditos o experiencia. Y entonces, Eh, nuevamente, en la primera pregunta, eh, la financiación que recibe la fundación, si están pensando que es parte del mínimo de financiación que exige esta convocatoria, debe pasar a la productora. ¿Sí me explico? Pero sí, el proyecto puede presentarse a través de la productora, siempre y cuando esa productora pueda demostrar que tiene la financiación mínima requerida por la convocatoria. Y los documentos que validan la experiencia, bueno, digamos que se pueden expedir certificaciones desde las mismas productoras o desde los fondos que han generado la financiación para esas películas. Sí, listo. Bueno, Alfred Robinson nos da un poquito como de información sobre abre cámaras, igual esperamos la ampliación como de la pregunta que nos hicieran. Y Ángela Jiménez Cano nos dice que no, que la pregunta son las personas que califican y escogen los proyectos. En sentido de estas personas, Ángela, nosotros digamos como que muy pronto
cuando digamos como que la convocatoria esté como en este proceso avanzado o cuando digamos como que ya estemos como cerca a poder tener un cierre, daremos como estos nombres específicos de los jurados o de las personas que harán como esta curaduría en específico. Además que para esto también hay un comité ejecutivo y pues unos jurados externos que estarán digamos como que leyendo sus proyectos, viéndolos y demás y pues haciendo como todo el proceso interno para la selección, tanto del pitch como para la selección final. Sí, tal vez ahí te complemento. Digamos, voy a decir, a repetir lo que dijo Daisy, tal vez lo voy a decir en otras palabras. Entonces, el proceso de decisión sobre los proyectos que, eh, que son seleccionados para el fondo es tomado por un comité de manos visibles conformado por parte del equipo de manos visibles y evaluadores externos. Para los evaluadores externos tenemos ya una lista de nombres que hemos revisado con el comité interno de manos visibles, pero vamos a definir estos nombres solamente cuando tengamos más claro el tipo de proyectos que se están inscribiendo, porque creemos que los evaluadores pues tengan más eh, relación, tenemos una diversidad desde indígenas, afro, desde directores, guionistas, productores, distribuidores, académicos. Entonces, queremos que quienes hagan la selección, quienes acompañen al comité interno en el proceso de evaluación, pues tengan la experiencia más específica de acuerdo con el tipo de proyectos que nos están llegando. De todas, pues ya tenemos pues a profesionales del sector conversados y estaremos anunciando, pues eso seguramente se conocerá para el momento de los pitch. Sí, listo. Ana María Jessie nos comenta, nos pregunta, ¿cómo se va a asegurar que los proyectos ganadores sean verdaderamente de directores negros e indígenas? Bueno, Ana María, para nosotros digamos como que es una de las apuestas más importantes del fondo y es justamente que es por esto el Fondo para la Equidad Racial, digamos, pues una de las cuestiones o específicas de las líneas con las que nos estamos yendo, pues es primero este certificado del Ministerio del que hemos hablado. em, Además, también, digamos, como que pediremos la información, el perfil, digamos, como de las personas participantes, pero también nuestro interés es que justamente por eso también, digamos, como que se haya un fortalecimiento en el equipo, no solamente director, productor, guionista de las películas, sino que también el equipo tenga un enfoque, digamos, como que étnico y de personas negras e indígenas. Por eso pedimos también el 60% y unos cargos específicos que puedan cumplir, digamos, como estos requisitos, que puedan todos los cargos, no solo el director, productor, guionista, puedan tener su certificado del ministerio, su certificado de su cabildo y que digamos como que esto también se cumpla como a cabalidad con los proyectos que también de pronto la misma productora ha hecho, con la línea de equidad también digamos como que se dé desde el mismo proyecto que ustedes van a presentar, con el acercamiento, también desde los compromisos es cumplir y respetar digamos como que también estas mismas tradiciones o digamos a las comunidades a las que se acerquen. Entonces, bueno, digamos como que todo nuestro enfoque específicamente en el proyecto está enfocado a que esta, esta idea per se también como de nuestro propósito hacia la equidad racial en el cine se cumpla no solo desde el cargo, desde que tengan el certificado del Ministerio del Interior, sino también de la historia que están contando, de lo que quieren, del equipo que lo conforma, de dónde vienen, de sus perfiles y pues digamos como de todo también como este avance en el fondo. Bueno, nos dice Terciopelo Negro, bueno, que Abre Cámaras una convocatoria de MITIC. El año pasado ganó una organización étnica. La pregunta es, ¿esta organización puede ceder los derechos a una productora para que presente el proyecto a la convocatoria? O sea, si Abre Sí, Cámara puede ceder los derechos. claro, digamos, por nuestra parte, como nosotros entendemos, nosotros lo que estamos demandando es que la productora que se presenta tenga la financiación. Ahora, me parece que esta pregunta hay que hacérsela primero a Mintic. O ustedes tienen que revisar el contrato que hizo la organización étnica con Mintic y ver si en la convocatoria les permite hacer la cesión de derechos a la productora. Para nosotros, pues lo que sí es pues, de nuestra convocatoria es que la productora que se presente
los certificados que nos incluya como parte de la financiación asegurada estén claramente a nombre de la productora que se está presentando. Listo. Bueno, esperamos Terciopelo Negro Producciones que haya quedado como la claridad. em, digamos, como de las preguntas en específico, de todas las preguntas que tuvimos el día de hoy. Pues igual si tienen más preguntas, recuerden que mientras estamos como en este momento, ustedes pueden dejarla aquí, digamos como que si, para que pues también, digamos, después de leer la convocatoria o si ya leyeron la convocatoria, puedan tener claridad en forma de presentarse. También aprovecho este espacio para recordarles que la convocatoria abrió el 27 de febrero y cierra el 27 de marzo. Es decir, que digamos como que pues en este momento pues un poco está como corriendo el tiempo también para que ustedes puedan revisar también toda esta documentación necesaria y pues puedan dar como una ampliación. Bueno, no sé si antes de cerrar también de pronto doy un poco la palabra a David por si quiere decir algo para como este cierre y pues poder digamos también recordarles la información general. Pues no, estamos muy contentos con la participación en esta sesión de preguntas. Nos parece que nos han hecho preguntas muy importantes. Vamos a publicar con precisión y con revisión del equipo legal de Manos Visibles las respuestas en donde veamos que es más importante tener pues una, una claridad absoluta. Le voy a pedir ahorita a Daisy que nos dé el correo electrónico en el cual pueden seguir haciendo preguntas hasta antes del cierre de la convocatoria. Eh, Hemos preparado también unas preguntas tipo, pero creo que la mayor parte de las preguntas que ustedes nos hicieron nos permitieron responder a, a- al tipo de preguntas que nosotros nos imaginábamos que se podían presentar. Sabemos que el tiempo es apretado, entonces una invitación a ir armando así muy rápido todo el listado de los documentos más complejos, la del argumento, la nota del director va a ser muy importante, el plan de financiación, todo lo que estamos pidiendo, el plan de promoción. En el plan de promoción pusimos varias señales para ayudar, dependiendo de si salen por festivales, si salen por salas, si salen por streaming. Esto es en este momento para los que están apenas yendo a rodaje, es un ejercicio más complejo, pero es importante ir reflexionando sobre estas ideas posteriores o hacia qué públicos va dirigida la película, cómo se imaginan que se puede hacer un lanzamiento, si tienen ideas de lo que puede ser el teaser o el tráiler, si tienen ideas de lo que puede ser el afiche. Son temas que vamos a mirar bastante. Pues el equipo técnico de Manos Visibles nos ha dicho que lo ideal es que pues, ustedes lo ven en la estructura de- del texto de inicio que pues, se escribió con mucho cuidado, pues lo que buscamos es calidad, pertinencia e incidencia. Y el concepto de incidencia solamente se logra en la medida en que estas buenas películas logren llegar a los públicos. Entonces estamos buscando películas que conecten con públicos diversos y que transformen el cine colombiano, y para transformarlo, por supuesto, desde la propuesta artística y estética y política, pero también esa capacidad de llegar a audiencias por diferentes canales. Entonces, pues eso es una apuesta difícil. Pocos fondos tienen tan en el centro la relación con las audiencias como esperamos que lo tenga el nuestro. Estamos aprendiendo con ustedes, es nuestra primera convocatoria y pues estamos pues muy abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias y pues estamos con el equipo de Manos Visibles buscando financiación para garantizar por lo menos una o dos convocatorias más en el 26 y en el 27. Esa es como nuestra apuesta grande y lanzamos el fondo rápido porque nuestros financiadores, la Fundación Ford, Luminate, pues sabemos que estamos en un momento político difícil para la cooperación internacional. Entonces queríamos como ir asegurando estos recursos para las películas
de esta primera convocatoria y bueno, la invitación a un trabajo así muy juicioso, muy serio y también a que nos ayuden a contarle a más personas que esta convocatoria está abierta. Estamos entregándole la convocatoria a Lican, que tiene un trabajo con comunidades étnicas fuertes, pues a muchos socios. Proimágenes nos está ayudando, Mi Cultura ha estado pues muy presente y pues esperamos que estas 4 semanitas sean de intenso trabajo para todos los que tienen proyectos listos para rodaje, para postproducción o para lanzamiento. Listo. Mientras igual hablas, hay unas últimas tres preguntas que si quieres, como aprovechando que estamos aquí, las respondemos de una vez. La primera pregunta nos la hizo Carlos Mera, que dice, ¿un documento de cesión de derechos firmado y autenticado podría subsanar el trámite en la Dirección de Derechos de Autor? No son excluyentes, yo creo que sí es importante el documento de sesión, pero esa es una parte de la petición que hace la convocatoria. Insisto, si vemos que el trámite en derechos de autor pues, está imposible, buscaremos una adenda a la convocatoria o una solución de manera que esto no vaya a ser un problema para todos y que eventualmente pues, el equipo jurídico de Manos Visibles nos permita esperar a que salga. Pero por lo pronto la convocatoria, pues nos tenemos que regir por los términos de la convocatoria. El documento de sesión no reemplaza el trámite de derechos de autor. Listo. Ana María Jessie nos pregunta, ¿cuándo se saben los ganadores y las fechas de entrega del proyecto sería aproximadamente para qué época? Bueno, Ana María, en el documento de convocatoria, en los últimos pasos, pues encontrarás que la idea es que ustedes puedan estar realizando o que los proyectos seleccionados puedan estar realizando pitch en el mes de junio y se publiquen los beneficiarios del fondo en este mismo mes por la primera semana del mes de junio del 2025. O sea, como que en esta fecha haremos como la publicación de los beneficiarios, igual esto también, digamos, en sentido de que sigamos manejando también como las fechas de alcance como las tenemos hasta el momento. Entonces, digamos como que esta sería la fecha principal en la que publicaríamos los beneficiarios y como nos estaba comentando David, para los proyectos de producción, digamos como que pues ellos tienen un año para su rodaje, digamos como que un año para el rodaje, para los proyectos de postproducción tienen un año para la postproducción y los proyectos de lanzamiento tienen un año para realizar su lanzamiento. Es decir, si el proyecto también está como en las 3 etapas, pues lo importante sería que culmine en 3 años como máximo, un ejemplo. Pero como tal, pues cada proyecto tiene un año. Entonces, después de la adjudicación del fondo, tendrías este periodo pues para poder hacer la etapa que estés, la producción, postproducción o el lanzamiento. Ahí Rayston, te, ahí te dale. complemento un poquito. Entonces, en el texto, como está la convocatoria, el paso 7 del proceso dice el jueves 5 de junio, recuerden, los pitch están previstos para martes 3 y miércoles 4 de junio. El jueves 5 de junio se publican los proyectos beneficiarios del fondo. Se da un mes para hacer la estructuración del contrato de donación que hace Manos Visibles al proyecto y los beneficiarios tienen hasta el viernes 11 de julio a las 5 de la tarde para suscribir el contrato de la donación. Y a partir de ahí se cuenta el año para producción, a partir de ahí contaría el año para postproducción y el año para lanzamiento. Los proyectos que tengan 2 etapas, pues tienen 2 años, los que tienen 3 etapas tienen 3 años, el que tiene una sola de las 3 etapas, pues tiene un año para cumplir eh, con la etapa respectiva. Listo. Y bueno, ya nuestra última pregunta, que es de Rayson, dice, sacar el certificado del Ministerio del Interior muchas veces es complejísimo. A veces tarda meses, otras veces no responden. ¿Hay otro método para probar que eres afrodescendiente y no quedarte por fuera? Bueno, Rayson, igual, de todas maneras, lo que recomendamos es que se vaya haciendo pues desde ya digamos como que esta vuelta, digamos, este
esta solicitud con el Ministerio del Interior. Ellos tienen un enlace del ministerio donde puedes hacer el radicado y que pues digamos como que en teoría este radicado no debería tardar más de 2 semanas, sino también digamos como que se puede hacer la llamada como respectiva para que este radicado se pueda dar. Entonces, igual nosotros lo que aconsejamos es que vayas haciendo la solicitud. Ya digamos como que si tú no ves respuesta en las siguientes 2 semanas, también puedas enviar la información al correo que te vamos a enviar o que les vamos a comentar en un momento, para también saber, digamos, como que cómo van en el proceso pues de su inscripción, de su envío, digamos, como de su proyecto, y nosotros así poder hacer el seguimiento y ver, digamos, también como qué otras medidas se pueden tomar. Pero en sentido, les recomendamos que intenten como primera opción lo del Ministerio del Interior. Teniendo ya, digamos, como que todas estas claridades, bueno, les recordamos que la convocatoria, pues les vamos a hacer como rápidamente una muestra para poder cerrar. Ustedes pueden entrar a la página de Manos Visibles, que es manosvisibles.org. Y en la página de Manos Visibles van a encontrar aquí la información del Fondo Audiovisual para la Equidad Racial. Esto está en la primera página. Le van y le dan a el link que dice inscríbete y aquí van a entrar a esta página que es la del Fondo Audiovisual. En esta página ustedes, como les comentábamos al inicio, van a encontrar toda la información, tanto del fondo, nuestro logo, el logo de los donantes, For Foundation Illuminate, también qué buscamos, y las fechas importantes, que recuerden una vez más que la apertura fue el 27 de febrero, el cierre es el 27 de marzo. Aquí si le dan postular al proyecto, los va a llevar al formulario en donde van a encontrar pues toda la información que deben postular. Recuerden que les comentábamos que en este formulario ustedes van a encontrar un formulario de práctica donde van a poder ver toda la información del formulario desde antes y van a encontrar el documento de convocatoria, que es este documento que hemos ido al principio leímos y pues desglosamos un poquito, pero que aquí también las dudas que ustedes tienen seguramente van a ser respondidas. Y que si tienen pues muchas más, también digamos que no las pueden hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y aquí en el formulario ustedes van a encontrar el correo al que pueden enviar esas preguntas, que es audiovisual@manosvisibles.org, o también dos números en donde pueden escribir por cualquier inquietud que tengan. De todas maneras, les dejamos otra vez el correo para que lo tengan, que es audiovisual@manosvisibles.org. Y esperamos que ahí nos puedan hacer las preguntas correspondientes, hagan parte de este nuevo capítulo para el cine colombiano, eh, de este cambio también como para esta nueva era del cine. Y además también para ampliar la información de este cierre, les queremos invitar hoy a las 3 de la tarde a un live que vamos a tener en El Tiempo con Paula Moreno, en donde conversaremos sobre esta apuesta para el cine desde la equidad racial y sobre la convocatoria. También digamos como que nuestra idea es ampliar un poquito más el por qué, el cómo, y digamos qué otras apuestas tenemos desde Manos Visibles en la línea audiovisual. Y pues los esperamos a las 3 p.m. en el live de El Tiempo, en el YouTube del Tiempo, para este live con Paula Moreno. Les agradecemos muchísimo que hayan tenido esta participación en este espacio de preguntas y respuestas. Esperamos sus dudas hayan quedado muy claras y nos veremos pues en otra ocasión igual para seguramente responderles a más dudas, y estaremos como muy atentos y pues muy felices de que puedan participar en esta apuesta, que la idea que tiene es cambiar la idea del cine desde la equidad racial en Colombia. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.